Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar sobre el camarada Carlos, que ha sido capturado en el Braem y que estaba acompañado de otro de los huestes de los Quispe Palomino. Específicamente son estas guerrillas que se han instalado en el Braem, donde además el camarada Carlos ya habría participado de diversos atentados. Uno de ellos, por ejemplo, la matanza de 16 personas en el Vizcatán. Pero para conocer más detalles a profundidad, estamos conectados ya con el general Óscar Arriola, quien ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, general? Muy buenas tardes, noches, Mayra. A disposición, gracias por la invitación. General, primero para analizar lo que significa la captura del camarada Carlos y ver cómo es la estructura que se maneja desde Sendero Luminoso en el Braem. ¿Cómo está él anímicamente? ¿Él está dispuesto a colaborar con las investigaciones? Sabemos que es una persona que se ha criado en el Braem y que nunca habría salido de esa zona. El camarada Carlos nace al interior de la organización terrorista Sendero Luminoso, que opera en el Braem, autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú. El camarada Carlos es hijo de Flora y otro integrante de Sendero Luminoso. No conoce sino otra realidad que el marxismo, leninismo, maoísmo, y es en esa vida que él cobra una relevante importancia porque conforma la fuerza principal de Antonio, pero al transcurrir el tiempo, él es mando militar y él es el que dirige una fuerza de 12 miembros. Definitivamente uno de los atentados terroristas que conmocionó nuestro país fue el que suscitó el 23 de mayo del año 2021 en San Miguel del N, en la que asesina a 16 personas que se encontraban en dos bares, lo que ellos denominan cuchipampas y que correspondía, según su discurso, a, a una campaña de limpieza social para eliminar a los homosexuales, a las lesbianas, a las prostitutas, a los alcohólicos, a los drogadictos. Pero en esta matanza recordemos muy bien, en este asesinato, que lo hacen por 5 niños, 5 infantes de 1, 4 años, 5 años, y además le rocían combustible y terminan quemándolos, incendiándolos. De ahí la peligrosidad. Y los registros de la investigación que se hizo con el Ministerio Público evidencian la voz del camarada Carlos o camarada Darío, dando cuenta al día siguiente de los sucesos al cabecilla José, encargado de liderar estas masacres en el Braem. Otro evento importante en la que se ve al camarada Carlos dirigir, conducir, es el ocurrido el 21 de diciembre del año 2020, cuando atacan a los Overcraft, estos vehículos que van por los ríos Apurima, N, Mantaro, que corresponden a la Marina y efectivamente asesinan a un miembro, un oficial de mar, un miembro de nuestra Marina de Guerra del Perú, y hieren a 3 más. Luego participa también la emboscada cobarde en la cual asesinan a 7 miembros de la Policía Nacional del Perú y hieren gravemente por proyectil de arma de fuego al capitán. Quiere decir que la captura de, del camarada Carlos o Darío resulta de mucha importancia y estratégicamente es un gran paso en la lucha contra el terrorismo en la zona del Braem, porque es el cuadro principal, es un miembro del comité central, miembro titular y mando militar de estos 12 hombres, sumamente importante y que ha llevado las riendas a cabo los últimos atentados terroristas.
un trabajo articulado de las fuerzas del orden, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, con agentes especializados de Dirandro que tenían como objetivo hacer interdicción contra las drogas, pero siempre en esta simbiosis evidenciado del tráfico ilícito de drogas y el terrorismo, es que se produce la captura del camarada Carlos Darío. General. Esto es lo que puedo completar esta parte de manera conclusiva, en que él ya viene brindando detalles de la comisión de estos atentados, por lo menos de estos atentados en las cuales... Ahora sí, volvemos a conectar. La señal se nos fue por un momentito, general. Pero Ya. vamos a continuar con la siguiente pregunta. Usted me dice que él ha aceptado estar en algunos atentados. ¿Cuáles son esos atentados? Los atentados que acabo de describir, Ha del aceptado. 21 de diciembre del año 2020, contra los miembros de la Marina de Guerra, el del 23 de mayo contra estos dos bares que ellos le denominan Cuchipampas, que están ubicados en San Miguel del N, en el distrito Vizcatán del N, el departamento de Junín, ¿sí? En el Brain, y el del 11 de febrero en Natividad, también que corresponde a la selva del Brain, así es. Y el camarada Carlos, general, ha aceptado haber realizado algún tipo de reglaje a bases militares, por ejemplo, en los distritos de Santillana y Putis en la provincia de Huanta. ¿Ha hablado algo sobre eso? En estos momentos él viene siendo sometido a los interrogatorios con el Ministerio Público y todas las garantías constitucionales, con el respeto a los derechos humanos, y por supuesto que él cae en momentos en que viene arreglando todos los atentados, responden a un plan operativo táctico, en las cuales ellos fijan su objetivo político, un objetivo militar y un objetivo de construcción. Y luego establecen las tareas, la distribución de medios, hacen un ensayo, pero primero investigan, hacen un reglaje para ver el momento oportuno en el cual van a realizar los atentados terroristas con seguridad, y así lo va a relatar. Todos los atentados anteriores son producto, se realizan luego de haber ejecutado acciones de reglaje, de estudio, para ver cuántos son, qué vehículos, en qué zona es la más apropiada para realizar una emboscada cobarde, como es la característica de todos estos delincuentes terroristas. Y entonces lo que ha hecho las fuerzas del orden en esta oportunidad es aprenderlo físicamente en compañía del alias Elías, y definitivamente evidenciar que estaban preparándose para un atentado contra la base de la DINOES, que está ubicado en San José de Sexe, que está en Huanta, Ayacucho, por esta zona de Putis, Huatuscaya, que son los lugares en que él se estaba desplazando, y en cuyo lugar ha sido capturado por efectivos de la DIRANDRO, y va a ser puesto a disposición, ya está a disposición de la Dirección contra el Terrorismo, con toda esta inteligencia de las Fuerzas Armadas, y se sigue dando pasos, pero este es definitivamente un gran logro, porque es la persona que ha liderado, ha jefaturado los atentados de mayor envergadura, los atentados terroristas. Quiere decir de que en estos momentos al interior de esta organización debe haber una total incertidumbre primero, una desazón, una baja de moral, y esperemos que próximamente se lleven a cabo más operaciones y lograr definitivamente la pacificación en esta zona del país. La otra persona que lo acompañaba, que era el camarada Elías, si no me equivoco, ¿quién es? ¿Qué función tenía?
si tenía un rango mayoritario que el de Carlos o era simplemente una especie de asistente, y si también ha participado en atentados. El camarada conocido como Joel o Dylan es un combatiente que forma parte del grupo de Carlos y que estaba en esta oportunidad realizando tareas de reglaje, de reconocimiento sobre el blanco objetivo que les acabo de mencionar. Y ha participado también en otros atentados. Todavía no se puede cerrar la participación de integral, completa de cada uno de estos delincuentes terroristas. Y por eso es que la Constitución ante este delito tan grave otorga a la policía 15 días bajo la conducción jurídica del Ministerio Público a que realice una investigación que tiene que ser prolija, de tal forma de que se esclarezca al detalle todos los atentados terroristas y todas las personas que han colaborado para que se lleven a cabo, definitivamente tienen que ser capturadas. Todas, absolutamente todas las personas que han financiado, que han brindado alojamiento, que han brindado alimentación, que han brindado almacenamiento de armas de fuego, caletas, etcétera. Son investigaciones especializadas que va a realizar la DIRCOTE luego de esta captura de la Irando con la inteligencia integral de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Se conoce también si es que el camarada Carlos era un enviado del camarada José para hacer coordinaciones con dirigentes de repente en la zona del Brain, tanto en Ayacucho, en Puno, ahora que se habla mucho de retomar las protestas. Hay un audio que ha salido a luz y se encuentra en los medios, que no tiene ni una semana, donde la camarada Celia, integrante también de Sendero Luminoso, ratifica la participación de Sendero Luminoso en estas protestas, en estos reclamos. Por lo menos se pronuncian respecto de los objetivos centrales, lo que nosotros no hace más que reconfirmar lo dicho por el camarada José en una entrevista ante el periodista de sucesos José Arrieta, y que ha sido difundido en un medio de comunicación, en la cual narra con lujo de detalles la participación del militarizado Partido Comunista del Perú. Asimismo, la otra facción de Sendero Luminoso, del pensamiento Gonzalo, seguidores de Abimael Guzmán, también en un comunicado han hecho saber la presencia activa de Sendero Luminoso en estas protestas. Y general, el día en que se logre capturar al camarada José, ¿quién asume su cargo o quién asumiría su cargo? Porque no se conoce quiénes están debajo de él. Cuando nosotros logramos capturas, cuando el personal empieza a analizar cuál es la estructura actual de esta organización, cada vez hay cambios, cada vez hay nomenclaturas nuevas, asignaciones, etcétera. Pero en el fondo siempre es exactamente lo mismo respecto de su carácter, de sus objetivos, que son de capturar el poder a través de la violencia. Definitivamente, cuando planteamos la pregunta, ¿quién devendría luego de la captura o el abatimiento de José en el extremo de que así sea propicio para el uso gradual de la fuerza? Tenemos que hay un comité permanente donde sale a la luz su hijo, José, su hijo José, y de ahí viene Gabriel. Entre ellos tendría que haber alguna disposición para que asuma su cargo. Pero mientras tanto, al día de hoy, la captura, así como lo dijo nuestro ministro del Interior, el comandante general y los generales, José Ludeña, director antidrogas, y José Zavala, director contra el terrorismo,
la intervención, la captura de Carlos, resulta siendo un gran paso en vías de la pacificación. Definitivamente va a haber un debilitamiento y en este reordenamiento que debe existir, deben realizarse operaciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y Policía para lograr lo que todo el Perú está esperando y que se pacifique el BRAE. Para entender cuánto es lo que ha abarcado el terrorismo en el BRAE, de cuántas personas estamos hablando, cuántas personas en esos momentos son parte de Sendero Luminoso o el partido militarizado comunista que se encuentra enquistado en el BRAE. En número de personas, a veces empiezan las imprecisiones, pero vamos a dar un margen de 10 para arriba, 10 para abajo, y no hablamos más de 280 personas. 280 de las cuales los que conforman las columnas terroristas y que portan armas de fuego no pasan de 80 y 90. Y las demás realizan tareas de producción, de logística, tareas de adoctrinamiento, tareas de seguridad, pero se encuentran también en los campamentos fijados. Respecto de su ubicación, se encuentran en el Discatán del N, en una zona agreste muy complicada, muy difícil, donde se realizó la operación Patriota el 11 de agosto del año pasado, que fue difundida por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y estuvimos en aquella oportunidad en el corazón del BRAE, precisando los resultados de esta operación Patriota, que posteriormente había sido un poco minimizada por el mismo cabecilla, con el afán de recuperar la moral al interior de su organización. Para recordar, el camarada José es una persona que además ha sido señalada por muchos especialistas como un cobarde porque se rodea de los niños que han sido en algunos casos raptados, capturados, adoctrinados. ¿Es cierto esto? ¿Cómo es el entorno más cercano del camarada José? Absolutamente cierto. Además, se ha retratado un sinnúmero de fotografías y ha registrado videos de imágenes donde se encuentran niños de 8, 9, 10 años haciendo uso de armas de fuego, lo que constituye un delito grave, además de un profundo acto de cobardía de un hombre que se vale de la niñez, de la inocencia, habiéndoles robado un futuro, enseñándoles solamente lo que conocen estas criaturas, que es esta ideología nefasta y trasnochada del marxismo-leninismo maoí. Y con respecto al camarada Carlos, ¿es verdad que él pertenece a una legión, porque así se le ha denominado ahora a la Legión Mendoza? ¿Qué hay de cierto de eso? Ha trabajado bajo el mando político de Mendoza, él siendo mando militar, tienen a cargo 12 hombres. Cuando hablamos de una legión, estamos hablando de un componente de 4 hombres, todo de acuerdo a la documentación terrorista incautada Sendero Luminoso y muy bien analizada a través de todos estos años de lucha contra este fenómeno. Ya para terminar, general Arriola, la policía y las Fuerzas Armadas en estos momentos, ¿qué necesitan para seguir combatiendo el terrorismo en el BRAE y poder realizar la captura inmediata de sus principales huestes? Necesitamos de la participación activa también de la ciudadanía de la zona y además proseguir con estas actividades de inteligencia y de investigación de operaciones con el Ministerio Público, de tal manera de en algún momento el menos indicado, de acuerdo al análisis, y asestar el último golpe con la captura del camarada José, que produciría un desestabilizamiento de esta organización terrorista
Y ahí habríamos dado también, como hasta esta fecha, pasos claros y francos en la lucha contra el terrorismo para lograr la pacificación del Brain. Agradezco, general Arriola, por estar con nosotros en este espacio en Perú 21 TV, analizando este tema, conociendo los detalles del camarada Carlos y, por supuesto, los detalles de los futuros atentados que pretendían ejecutar. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, era entonces el general Óscar Arriola, que estaba con nosotros analizando el tema del camarada Carlos, que prácticamente ya se saben algunos pasajes. Él era miembro de la Legión Mendoza, tenía 12 hombres a su cargo y lo que estaba haciendo tanto en Ayacucho como en Huancayo, en la zona más agreste, era hacer un tipo de reglaje para futuros atentados. Así lo acaba de señalar Óscar Arriola, el director nacional de investigación criminal. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.